Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Sadermo, Brian Mateo, Dark, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Jair Rivera. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 5000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. 14. Una prueba cruel. Makima llevó a Rika al claro del bosque, donde los árboles altos y oscuros creaban una atmósfera opresiva. El silencio se rompió solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Makima se detuvo en el centro del claro y, sin decir una palabra, se volvió hacia Rika. ¿Sabes por qué te traje aquí? La voz de Makima parecía distante, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Rika, aún insegura de lo que estaba pasando, negó con la cabeza. Pensé, era para entrenar, respondió ella, con voz incierta. Makima soltó una pequeña carcajada, aunque no había humor en sus ojos. La formación implica progreso. Pero en este momento, eres inútil. No puedes controlar tu energía maldita, lo que te convierte en una carga. La frialdad de sus palabras cortó como un cuchillo, dejando en claro que no habría ningún indicio de compasión. Pero, Rika comenzó, solo para ser interrumpida cuando Makima levantó la mano y, sin previo aviso, desapareció, dejándola completamente sola en el claro. Rika miró a su alrededor, sintiendo la oscuridad opresiva de los árboles acercándose a ella. Trató de sentir la presencia de Makima, pero no había rastro de ella. El silencio se volvió insoportable y la ansiedad comenzó a crecer dentro de ella. De repente, el sonido de ramas rompiéndose la hizo saltar. Algo acechaba en las sombras. Sintió el peso opresivo de la energía maldita en el aire y supo que no estaba sola. Maldiciones menores se movían entre los árboles, mirándola con ojos vacíos y hambrientos. Pero lo que la aterrorizaba más que las maldiciones era el hecho de que Makima la había dejado. La única persona que parecía saber cómo ayudarla se había ido, y si no podía defenderse, nadie vendría a salvarla. Las maldiciones se acercaron y Rika empezó a temblar. Ella no sabía qué hacer. La energía maldita dentro de ella estaba presente, pero era como un torrente incontrolable. Makima, ¿dónde están? Ella susurró, desesperada. Pasaron horas desde que Makima desapareció, dejando a Rika varada en ese sombrío claro. Al principio, trató de mantener la calma, buscando algún indicio de energía maldita y distanciándose de las presencias que sentía al acecho en la oscuridad. Pero las maldiciones seguían acercándose, implacables, siempre fuera de su alcance, acechándola. A medida que pasaba el tiempo, su energía, tanto física como mental, comenzó a agotarse. Corrió durante lo que parecieron horas interminables. Las maldiciones no atacaron directamente al principio, casi como si disfrutaran viéndola huir, saboreando su miedo y desesperación. A medida que avanzaba la noche, Rika se agotaba cada vez más. Su respiración se volvió errática y el peso de su propio cuerpo se volvió insoportable. La oscuridad que la rodeaba era sofocante, y solo la tenue luz de la luna que atravesaba las ramas ofrecía breves momentos de esperanza que rápidamente se desvanecieron. Finalmente, sus piernas cedieron. Se desplomó al suelo, sin respirar, sus músculos temblaban por el esfuerzo, el sudor le caía por la cara. Apenas podía pararse, y para su horror, las maldiciones se dieron cuenta. Emergieron de las sombras con ojos brillantes y siniestros, rodeándola lentamente. No había escapatoria. La voz de Makima de repente resonó en el aire, como si hubiera estado observando desde las sombras todo el tiempo. Pensé que había algo único en ti, Rika, pero parece que estaba equivocada. Eres tan patética como el resto. Su tono era despiadado, tan frío como el viento nocturno. Algo dentro de Rika se rompió. Ella había soportado todo lo que pudo, pero esas palabras de Makima la quebrantaron. El miedo, el agotamiento y la frustración la consumieron, y todo lo que pudo hacer fue gritar, un grito crudo y primitivo que resonó en todo el claro. En ese momento, sin entender cómo, una ola de intensa energía maldita rosa brotó de su cuerpo, saliendo en todas direcciones como un cañón. Las maldiciones que la rodeaban no tenían ninguna posibilidad. Fueron borradas en un instante. Rika permaneció congelada, respirando pesadamente, apenas comprendiendo lo que acababa de suceder.
La energía que había desatado la dejó completamente agotada, y sintió como si algo dentro de ella se hubiera desgarrado. El dolor era abrumador, como si la explosión de poder hubiera tenido un costo mayor del que ella podía soportar. Mientras parpadeaba, todavía aturdida, un suave susurro llenó sus oídos. Muere, esa sola palabra resonó en su mente, y ante sus ojos, las maldiciones restantes, las que no fueron destruidas por la explosión, comenzaron a matarse unas a otras de manera grotesca. Algunos se estrangularon, otros destrozaron sus propios cuerpos y, en cuestión de segundos, el claro estaba lleno de los restos de las maldiciones. Rika sintió náuseas, pero antes de que pudiera procesar completamente lo sucedido, notó una figura en lo alto de uno de los árboles. Makima la miraba desde las ramas, con una sonrisa en su rostro que parecía completamente fuera de lugar, como si estuviera disfrutando del sufrimiento a su alrededor. Pero algo en esa sonrisa era perturbador. Falso, calculado. Todas las sonrisas de Makima lo eran, pero esta vez, Rika lo vio más claramente. Buen trabajo, dijo Makima, con la voz fría, sin coincidir con las palabras de elogio. Ahora, finalmente podemos progresar. Rika tembló. No por el frío, sino por la brutal comprensión de lo despiadado que era Makima. Desde el principio, esto no había sido más que una prueba cruel. Sabía que si Rika no hubiera mostrado su poder, Makima habría perdido interés. La verdad era simple y aterradora. Si no podía demostrar su valía, si no era útil para Makima, sería descartada, sin importar cuán débil o vulnerable fuera. La luz de la luna proyectaba extrañas sombras en el rostro de Makima mientras continuaba observando desde su posición elevada. Esa sonrisa seguía ahí, pero ahora Rika lo entendía. No era una sonrisa de aprobación. Era la sonrisa de alguien que veía a todos a su alrededor como piezas en un tablero de ajedrez, y Rika había estado a punto de ser descartada. Mientras luchaba por ponerse de pie, exhausta y con dolor, Rika se dio cuenta de una verdad escalofriante. Si quería sobrevivir bajo el control de Makima, no solo tenía que fortalecerse, sino que también tenía que volverse emocionalmente resistente. Porque a los ojos de Makima, solo había dos opciones. Ser útil o ser eliminado. Makima bajó graciosamente del árbol y caminó hacia ella, deteniéndose justo a su lado. Descansa por ahora. Mañana, continuamos. Su voz era tan indiferente como siempre. Entonces, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque, dejando a Rika sola en la oscuridad, con la mente llena de dudas y el cuerpo llevado al límite. Rika la siguió, sabiendo que no tenía otra opción. Capítulo 15. Descubrimiento. Makima, ya en su habitación, observó a Rika durante unos momentos, que se había quedado dormida rápidamente. El agotamiento era evidente en su cuerpo. La reciente explosión de energía había sido devastadora tanto física como mentalmente. El poder maldito de Rika es muy denso, pensó Makima. Si no aprende a refinar su energía, cada uso será contraproducente para su cuerpo. Recordó el destello rosa brillante que Rika había desatado, tan intenso y poderoso. Ella nunca había leído sobre una habilidad similar en ningún registro. Parece que mi intuición no estaba equivocada, murmuró con una leve sonrisa. De repente, algo fuera de la habitación llamó su atención. La energía familiar de alguien practicando la llamó. Ella de nuevo, pensó mientras se levantaba de su asiento y salía. Makima se movió en silencio entre los árboles hasta que encontró a Mai Zenin, que estaba practicando su puntería con un pequeño revólver. La noche era tranquila, interrumpida solo por el eco de los disparos de Mai. Makima observó en silencio desde la distancia durante unos minutos. Algo sobre la técnica de Mai llamó su atención. Recordó que Naoya mencionó una vez que la técnica de su primo implicaba crear algo, y cuanto más pensaba en ello, más se parecía a su propia técnica, a la que había llamado Van. Finalmente, Makima se acercó, su presencia fría y poderosa, aunque sin revelar sus pensamientos. Mai la notó pero no dejó de disparar. Usa tu técnica sin el arma, ordenó Makima, con un tono agudo y sin dejar lugar a dudas. Mai se detuvo, respirando pesadamente. Si lo hago de esa manera, me desmayaré, dijo entre jadeos, tratando de explicar su límite. Su cuerpo estaba exhausto y el dolor solo aumentaba con cada esfuerzo.
Úsalo, repitió Makima, su mirada tan afilada como una cuchilla. No fue una sugerencia o consejo, solo una orden. Mai no tenía otra opción. Con una mezcla de miedo y resignación, Mai levantó la mano y dejó el arma a un lado. Dudó un segundo, pero la mirada de Makima dejó en claro que no había lugar para excusas. Apuntó con el dedo al tronco de un árbol cercano, tratando de canalizar la energía maldita como si todavía estuviera sosteniendo el arma. Un tenue destello apenas rozó el tronco, dejando una mínima marca. Su cuerpo cayó al suelo, jadeando y al borde del colapso. Apenas podía moverse, sintiendo que su energía se había agotado por completo. Makima miró con los ojos muy abiertos, su expresión generalmente imperturbable mostraba una chispa de sorpresa, algo extremadamente raro para ella. Lo que acababa de presenciar no era insignificante. Mai apenas podía pararse, y sin embargo su técnica tenía una inquietante similitud con la de Makima. ¿Cómo es esto posible?, pensó, confundida por primera vez en mucho tiempo. Sin decir una palabra, Makima apuntó al mismo árbol que Mai había intentado dañar. Con voz baja pero firme, murmuró: «Van», y el baúl explotó en 1000 pedazos, derrumbándose con un ruido atronador que resonó en toda la finca, alertando a los residentes. Las ramas se esparcieron por el suelo mientras el sonido de la destrucción se desvanecía. Mai miró incrédula desde el suelo, su cuerpo temblando de agotamiento. ¿Cómo? No podía entender cómo su prima, Makima, había usado algo tan similar a su propia técnica, pero con un poder devastador. Makima, con las manos apretadas en puños, notó algo extraño. Un pequeño hilo metálico comenzó a formarse entre sus dedos, brillando débilmente bajo la luz de la luna. Observó el hilo de cerca, dándose cuenta de que estaba hecho de pura energía maldita. Esto, pensó mientras la confusión se apoderaba de su mente. Ningún registro de su técnica mencionó algo como esto. Control, mando, dominio, las cadenas de ataque y control. Pero esto es algo más. Su fuerza invisible, que siempre había pensado que solo expulsaba energía maldita, era mucho más compleja de lo que había imaginado. Makima miró a Mai, que estaba igual de sorprendida y confundida. ¿Cómo es posible que nuestras habilidades sean tan similares? Antes de que pudiera procesar completamente la situación, se formó una cadena de oro de la nada, que se extendía desde su mano hasta la cabeza de Mai. Sin previo aviso, la cadena se incrustó profundamente en la mente de Mai, conectándolos de una manera que Makima solo había experimentado con aquellos bajo su control. Mai se congeló, con los ojos bien abiertos, y por un breve momento, Makima sintió que algo había cambiado. Mai ahora estaba bajo su control, pero de una manera diferente a la que había manipulado a Rika. La conexión era más tenue, menos absoluta. No lo entiendo, Makima pensó, tratando de racionalizar lo que estaba sucediendo. Miró a Mai, quien, todavía jadeando en el suelo, apenas parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Makima, normalmente tan segura de sí misma, ahora estaba perdida en sus pensamientos, incapaz de comprender completamente el significado de este nuevo poder. Las cadenas, el control, la manipulación de la fuerza invisible, todo parecía más complejo de lo que había imaginado. ¿Podría su técnica siempre haber tenido un mayor potencial, uno que recién ahora comenzaba a desbloquear? Makima se quedó quieto, observando cómo la cadena de oro se desvanecía lentamente de la cabeza de Mai. La confusión nubló su mente, una sensación inusual para alguien como ella, acostumbrada a tener el control absoluto. Este nuevo poder, una manifestación que ella nunca había anticipado, era a la vez fascinante e inquietante. Ella siempre había ejercido un dominio total sobre su técnica, pero esto era diferente. Era poder escondido dentro del poder, una revelación inesperada. Mientras miraba a Mai, jadeando y exhausta en el suelo, Makima comenzó a reflexionar. ¿Es posible que haya más? Ella levantó la mano, observando el tenue resplandor dorado que aún vibraba en el aire. Ella ya tenía una teoría. Su técnica no se trataba solo de control, sino de algo más profundo, algo que podría permitirle aprovechar las habilidades de aquellos bajo su dominio. El sonido de pasos apresurados rompió el silencio de la noche. Los guardias se acercaban, atraídos por el ruido del árbol caído. Makima suspiró, adoptando su habitual indiferencia antes de ordenar a Mai que se pusiera de pie.
A pesar de su debilidad, Mai obedeció bajo el control de Makima, quien observaba fríamente cada movimiento. Cuando los guardias llegaron y preguntaron qué había sucedido, Makima desestimó sus preocupaciones con calma y autoridad, asegurándoles que simplemente había exagerado su entrenamiento. Sin nada más que decir, dejó que se llevaran al joven Zenin. Cuando la calma regresó a la finca y la figura de Mai se desvaneció en la distancia, Makima volvió a levantar la mano. Si es verdad, ella pensó, enfocando la energía en su palma. Podía sentir la presencia de Rika y Mai. Rika es mucho más fuerte que la de su prima, como si pudiera sentir el eco de su técnica resonando dentro de ella. Si puedo acceder a las habilidades de aquellos bajo mi control, ella concentró esa energía. El aire alrededor de su mano comenzó a vibrar y, de repente, un rayo rosado salió disparado de su palma, idéntico al que Rika había disparado antes en su desesperación. El rayo iluminó el área por un instante antes de golpear un árbol cercano, provocando que explotara. Makima observó la energía rosa residual esparcida en el aire. El rayo que acababa de desatar todavía brillaba en su mente. Puedo usar sus técnicas, pensó, su sonrisa se ensanchó ligeramente mientras procesaba las implicaciones de este nuevo descubrimiento. No hay límite para lo que podría lograr. La sensación de poder absoluto que surgió de esta revelación fue embriagadora. La idea de que su técnica ahora no solo controlaba sino que también le otorgaba acceso a las habilidades de sus subordinados la colocaba en una posición incomparable. En su mente, comenzó a formarse un pensamiento. Mi técnica es prácticamente invencible. El control, la capacidad de manipular las habilidades de los demás, era un arma devastadora. ¿Quién podría desafiar a alguien con tanto poder? ¿Quién podría resistirse a su voluntad cuando no solo controlaba los cuerpos sino también sus técnicas, el secreto más profundo de un hechicero? Sin embargo, el pensamiento se disipó tan rápido como había aparecido. Makima, con su frialdad y meticulosidad características, se detuvo. Se obligó a reflexionar con calma. Nada ni nadie es invencible, se recordó a sí misma en silencio. Había leído cómo habían caído los más poderosos, los que se creían por encima de todo, arrastrados por su propio ego y descuido. Y ella no cometería ese error. La luz de la luna iluminaba su rostro mientras mantenía su expresión impasible, controlando cualquier chispa de autosatisfacción que pudiera haberse encendido dentro de ella. Este poder era solo una herramienta más en su arsenal y, como cualquier herramienta, tenía que usarse con precisión, no con arrogancia. El ego es una espada de doble filo, pensó. Ella no permitiría que este nuevo descubrimiento nublara su juicio. Sabía que, si bien ejercía un control formidable, siempre debía permanecer vigilante, siempre un paso por delante. Y mientras se aferraba a ese pensamiento, reafirmó su convicción. El verdadero poder no radicaba solo en lo que podía hacer, sino en nunca perder de vista sus propios límites. Con ese pensamiento final, Makima se dio la vuelta y desapareció entre las sombras, dispuesta a seguir perfeccionando su técnica. Capítulo 16. Planes. Makima se miró las manos con calma, recordando los días en que, puramente por experimentación, torturaba animales hasta la muerte. El BAM, como ella lo llamaba, había surgido después de muchos intentos fallidos. Ella lo había considerado una técnica simple, algo que había descubierto por pura casualidad. Sin embargo, después de cruzarse con Mai, se dio cuenta de la verdad. No era una técnica cualquiera. Era la técnica maldita de su prima. Con esa revelación en mente, decidió probar otra cosa. Si el BAM era la técnica de Mai, entonces tal vez ella podría replicarlo. Cerró los ojos y se concentró. Metal, pensó, imaginando la estructura atómica del metal formándose de la nada. Con calma, abrió la palma de la mano y, de repente, una pequeña astilla metálica emergió de su piel. Una sonrisa apareció en su rostro. Lo sabía, ella murmuró. Mai aceptó su inferioridad. Eso explicaba por qué podía acceder a su técnica. No fue un mero accidente o coincidencia. Fue una prueba de que una vez que alguien se sometía a su poder, ella podía quitarles todo. Técnicas, habilidades, todo. De alguna manera, tengo acceso a los que están debajo de mí, reflexionó mientras jugaba con la pequeña astilla metálica entre los dedos. Miró a Rika, que estaba profundamente dormida a su lado.
Esa niña también era suyo. Makima no entendía completamente cómo funcionaba la energía rosa de Rika, pero sabía que, de alguna manera, también podía acceder a ella. Aunque las técnicas no se manifestaban automáticamente en su mente como su propia técnica maldita, no importaba. Tengo que recrearlos a mi manera, o mira cómo lo hacen mis subordinados, pensó, mientras miraba a la niña con ojos fríos pero satisfechos. Se acercó a Rika, abrazándola posesivamente. La calidez del cuerpo de la niña se sintió reconfortante, pero lo que más le agradó fue saber que tenía un control total sobre ella. Pensar que estaba a punto de matarte, susurró suavemente al oído de Rika, con una sonrisa maliciosa. Serás mi perro favorito de ahora en adelante. Se acomodó junto a la niña, dejando que el sueño los envolviera a ambos, pero en la mente de Makima, todo estaba calculado. Rika ya no era solo una niña. Era una herramienta, un recurso que Makima usaría cuando fuera necesario. No necesitas saber nada más, pensó, mientras la oscuridad de la noche los rodeaba. Yo me encargaré de todo. Makima se paró en el centro de la sala de entrenamiento, observando atentamente cada movimiento de Rika. La habitación era espaciosa y fría, llena de ecos que amplificaban los sonidos de golpes de energía maldita que resonaban en el aire. El control de Rika sobre su energía maldita había mejorado enormemente, pero aún no era perfecto. Makima sonrió sutilmente, disfrutando del progreso de su lindo perro, aunque siempre había algo que no le gustaba. La forma en que Rika todavía se sentía incómoda con su papel. Lo estás haciendo bien, Rika, dijo Makima en un tono suave, casi indiferente, mientras observaba los movimientos de la niña, que luchaba por contener su energía dentro de una esfera brillante. Aunque el poder de Rika se manifestó más claramente, aún no fue suficiente para satisfacer las expectativas de Makima. Pero aún tienes un largo camino por recorrer antes de ser perfecto. Rika, visiblemente cansada, asintió sin atreverse a mirarla directamente. El peso de su sumisión todavía pesaba sobre ella, y los constantes recordatorios de Makima de su inferioridad solo aumentaban la incomodidad que sentía. A pesar de eso, no podía negar que había llegado a aceptar su puesto. Ella había aprendido a obedecer, aunque con la incomodidad de ser llamada constantemente perro. Makima se volvió lentamente sobre sus talones, alejándose de Rika y paseando tranquilamente por la habitación. Sus pasos eran suaves, pero cada uno estaba lleno de una certeza inquietante. Había algo en el aire, una tensión que la envolvía. La niña de 12 años que había sido hace unos años ya no era la misma. Ella había cambiado, y sus pensamientos se habían vuelto más oscuros. Rika, ¿has pensado en lo que te dije?, preguntó Makima sin mirar atrás. La voz de la niña era suave, casi un susurro, pero el peso de su autoridad se podía sentir en cada palabra. Sabía que Rika no se atrevería a contradecirla, pero estaba interesada en la respuesta de su sirviente. Rika levantó la mirada, su energía latía débilmente, mientras asentía. Makima sabía que Rika estaba mejorando. Había entrenado con ella intensamente durante los últimos meses, guiándola, moldeándola. La sirvienta ya no era la misma que cuando Makima la había adquirido hace 2 años. Ella había hecho su parte para darle forma. Y aunque Makima no mostraba signos de alegría, en el fondo, sentía una profunda satisfacción por haber convertido a alguien tan débil en algo que le pertenecía. Mientras tanto, Makima también había estado mejorando. Ella había esclavizado a un miembro del clan, Ranta. Aunque los ojos de Ranta le permitían retener los movimientos de su oponente, algo que ella había logrado replicar, todavía no entendía completamente cómo usarlo. A diferencia de las habilidades de su padre y Naoya, que ella no había podido copiar, la técnica de Ranta ofrecía una forma de retener a su enemigo, de retener su poder. No era tan eficiente como su propia técnica, pero era útil. Makima encontró frustrante no poder dominar a su padre o Naoya, pero con la técnica de Ranta, sintió que lo que había sucedido con Mai y Rika no era solo suerte. Aunque su madre nunca había entendido el verdadero alcance de su poder, Makima sintió que su control se expandía, incluso cuando su madre seguía interfiriendo, cuestionando su fuerza. Ella es débil, pensó Makima, desdeñosa. Ella nunca entenderá lo que realmente soy. Al salir de la sala de entrenamiento, Makima se retiró a su habitación.
Allí, se sentó frente al espejo, mirándose a sí misma. El reflejo de su rostro mostraba a una niña de 12 años con una mirada vacía, fría y calculadora. No eran los ojos de un niño dulce. Hacía tiempo que había dejado atrás esa versión de sí misma. Makima recordaba a su madre, siempre tratando de frenar su impulso de fortalecerse, de evitar que matara. Sabía que su madre se preocupaba por ella, pero Makima ya no podía tolerar tal debilidad. Ella no quería ser retenida por nadie, y menos por alguien tan insignificante. Recientemente, ella había comenzado a trazar un plan. Sabía que su madre no estaría por mucho más tiempo en su vida, y ese pensamiento la tranquilizó. La sensación de liberación, de finalmente poder eliminar cualquier obstáculo en su camino, se hacía más fuerte cada día. De repente, Makima se recostó en la cama, abrazando la almohada como si fuera un objeto de valor. Cerró los ojos y dejó vagar su mente. La imagen de su madre apareció brevemente, pero rápidamente fue ignorada. Ella no la necesitaba. Ella era el futuro, y su madre era solo una carga. A su lado, Rika, que había sido llamada a la habitación, se acercó con cautela. Se había ganado un lugar en la vida de Makima. Se acercó, y Makima la miró con una sonrisa fría. Todo cambiará pronto, Rika, susurró Makima, su voz apenas audible. Seré libre y nadie podrá detenerme. Makima, la voz de Rika era suave, casi un susurro, pero la urgencia de su pregunta era notable. ¿Estás seguro de esto? Ella es tu madre. Makima levantó lentamente la mirada y, por un momento, sus ojos se encontraron. La expresión de la niña era Makima levantó lentamente la mirada y, por un momento, sus ojos se encontraron con los de Rika. La expresión de la niña era de inquietante calma, como si nada ni nadie pudiera afectarla. Makima permaneció en silencio por un momento, evaluando la pregunta. Rika tenía razón en que su madre, a pesar de ser débil, era su madre. Pero ese vínculo era como una cadena oxidada que pronto se rompería. Makima ya no necesitaba a esa mujer. Ella la veía como un obstáculo, un peso que estaba decidida a eliminar. Sí, dijo Makima fríamente, con un tono claro y agudo. Ella es mi madre, pero eso no significa que todavía deba ser parte de mi vida. Ella me ha retenido por demasiado tiempo. Y no la necesito. Soy más fuerte que ella. Rika, aunque había aceptado su lugar como sirvienta y estaba acostumbrada a la crueldad y frialdad de Makima, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. Sabía lo que Makima estaba planeando, lo que había estado planeando durante tanto tiempo. Pero la idea de que Makima estuviera dispuesta a eliminar a su propia madre era inquietante. Era como si todo lo humano en ella estuviera siendo erosionado por algo o alguien. No lo entiendo, Makima. Si la matas, ¿qué quedará de ti? Preguntó Rika, su voz se llenó de genuina preocupación. Makima no se molestó en mirar a Rika cuando ella respondió. Su voz permaneció fría, distante, pero con una certeza aplastante. Seré más libre. No hay lugar para la debilidad en mi camino. Una vez que se haya ido, nadie podrá detenerme. Y finalmente tomaré las decisiones en mi vida. Rika la miró en silencio, las palabras de Makima resonando en su mente. Ella sabía que no podía detenerla, que no tenía derecho a hacerlo. Y, sin embargo, no pudo evitar sentir que la chica anterior a ella ya había cambiado, ya no era la misma. Había algo peligroso en el brillo de sus ojos, algo más allá de lo que Rika podría haber imaginado. Makima, perdida en sus pensamientos, volvió a mirar a la puerta y luego a Rika. Los movimientos de su sirvienta eran tensos, claramente conflictivos, pero Rika permaneció en silencio, aceptando la verdad sin decir una palabra más. Esto ya está decidido, concluyó Makima, en un tono que no dejaba lugar a dudas. Lo que viene después es inevitable. Y tú, estarás a mi lado, ¿verdad? Rika asintió lentamente, con el rostro impasible, aunque todavía había un destello de incomodidad en sus ojos. A pesar de todo lo que había aceptado, no pudo evitar sentir que la línea entre humanidad y monstruosidad en Makima se estaba volviendo cada vez más borrosa. Makima se acomodó en la cama, su expresión impasible mientras Rika permanecía de pie cerca. La atmósfera, aunque cargada de tensión, parecía casi ordinaria para Makima, como si cada acción que tomara ya estuviera calculada y planificada con precisión.
Su mirada se dirigió a Rika. Bien, dijo Makima con voz suave pero autorizada. Quítate la ropa, nos vamos a dormir. Mañana será un día especial. Rika no respondió, pero no fue necesario. Había aprendido a aceptar cada orden sin dudarlo, y lo hizo sin mostrar la menor duda. Se desnudó con una naturalidad inquietante, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes, sin cambiar en lo más mínimo su expresión. Su mirada seguía siendo respetuosa. Se acostó junto a Makima, y la joven la envolvió posesivamente con un brazo, acercándola más a su cuerpo. Rika no hizo ningún movimiento para alejarse. No había lugar para la resistencia. Esta era la dinámica que Makima había impuesto. Makima, con la mirada fija en el techo, la abrazó más de cerca, su voz un cálido susurro en la oscuridad de la habitación. Supongo que serás lo más sentimental que quede a partir de mañana, dijo en un tono bajo, como si compartiera un pensamiento íntimo, uno que le pareció irónico. Su tono no era de afecto genuino, sino más bien una posesión que era más compleja que cualquier otro tipo de vínculo emocional. Rika no dijo nada. Ella permaneció en silencio, su cuerpo tensándose ligeramente bajo el abrazo, pero sin rechazarlo. Sabía que en el mundo de Makima, donde el poder lo era todo, no había lugar para nada más que sumisión o fuerza. Y en ese momento, Rika se sintió completamente atrapada en la sumisión. Makima cerró los ojos, sintiendo el calor del cuerpo de Rika contra el suyo propio. No era que le tuviera cariño, pero sí veía en Rika algo útil, una herramienta más en su camino hacia el poder absoluto. Y, por alguna razón, incluso en su frialdad, sintió que la cercanía de Rika le daba una especie de comodidad. La noche transcurrió en silencio, el sonido de la respiración de ambos llenando la habitación, mientras el futuro de Makima ya estaba entretejido en sus pensamientos, inquebrantable y lleno de ambición.